3 mensajes, 3 presiones, 3 intentos distintos de influir sobre decisiones que afectan directamente a México, y frente a ellos, una respuesta que no cambió ni una sola vez. Mientras desde Washington llegaban cuestionamientos diplomáticos, procesos judiciales y advertencias comerciales, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una idea que terminó convirtiéndose en el eje de toda la semana. México coopera, pero México decide. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Parece un detalle pequeño, pero ayuda muchísimo a que este tipo de análisis llegue a más personas dentro y fuera de México. Y lo que estamos viendo merece ser entendido con contexto, no solamente con titulares. Porque cuando se observan los acontecimientos por separado, parecen noticias distintas. Un mensaje de un embajador, una investigación judicial, una discusión comercial. Pero cuando se unen las piezas, aparece algo mucho más interesante. Una disputa sobre los límites de la influencia estadounidense y sobre la manera en que México quiere relacionarse con su vecino más poderoso. Todo comenzó con un tema extremadamente sensible: la seguridad. A principios de junio, el embajador estadounidense Ronald Johnson publicó un mensaje que generó ruido político inmediato. Señaló que la lucha contra los grupos criminales no debía convertirse en una discusión partidista y que dedicar tiempo a politizar la seguridad significaba perder oportunidades de cooperación. La frase parecía simple, pero el momento elegido no lo era. Llegaba justo después de declaraciones de la presidenta mexicana cuestionando actitudes que consideró intervencionistas por parte de Washington en asuntos de seguridad nacional. Por eso el mensaje fue interpretado por muchos como algo más que una reflexión diplomática. Fue visto como una respuesta directa. Y ahí apareció la primera señal importante. La reacción de Sheinbaum no fue agresiva. No hubo confrontación teatral. No hubo insultos ni discursos encendidos. Hubo algo mucho más efectivo, un límite. Desde Palacio Nacional recordó que los embajadores tienen una función específica: fortalecer la relación entre países, facilitar acuerdos y construir cooperación. Pero también subrayó que las decisiones políticas internas corresponden exclusivamente a los mexicanos. Dicho de otra manera, colaborar sí. Opinar sobre la vida política nacional, no. Y aquí hay algo que vale la pena destacar. Porque en una época donde muchas discusiones internacionales terminan convertidas en espectáculos mediáticos, la respuesta mexicana fue institucional. No se trató de romper relaciones. Se trató de marcar territorio político. Si estás viendo este análisis, deja tu like. No por el algoritmo solamente, sino porque ayuda a que este tipo de conversaciones lleguen a más personas interesadas en entender lo que ocurre detrás de los titulares rápidos y las declaraciones explosivas. Lo interesante es que pocos días después ocurrió algo que muchos pasaron por alto. El tono cambió. Después de reuniones en Washington y encuentros relacionados con temas de cooperación bilateral, el mismo embajador comenzó a emitir mensajes mucho más conciliadores. Ya no hablaba de reproches ni de oportunidades perdidas. Hablaba de socios, hablaba de vecinos, hablaba de colaboración. La diferencia entre ambos momentos fue evidente. Y eso abrió una pregunta interesante. ¿Estamos viendo simplemente un ajuste diplomático normal o estamos viendo la confirmación de que México decidió establecer nuevas reglas de interacción con Estados Unidos? La pregunta cobra todavía más importancia cuando aparece el segundo frente. Y este fue mucho más delicado, porque ya no se trataba de declaraciones. Se trataba de acusaciones judiciales. Desde Nueva York surgieron procedimientos contra funcionarios y exfuncionarios vinculados al estado de Sinaloa. Las investigaciones avanzaron, aparecieron señalamientos y posteriormente se informó sobre mecanismos internacionales de búsqueda relacionados con algunos de los involucrados. Naturalmente, el tema generó enorme atención. Y también generó presión política. Porque cuando una corte estadounidense señala a figuras vinculadas con la política mexicana, el impacto no se limita al ámbito judicial. La noticia atraviesa fronteras, influye en percepciones, genera consecuencias electorales, produce efectos mediáticos. La respuesta del gobierno mexicano volvió a seguir la misma lógica. No hubo defensa automática de los acusados, pero tampoco hubo aceptación automática de las conclusiones extranjeras. Lo que se planteó fue algo bastante sencillo desde el punto de vista jurídico. Cualquier acusación debe investigarse conforme al marco legal mexicano
y respetando la presunción de inocencia. Parece una obviedad, pero en momentos de presión internacional no siempre se recuerda. Y aquí es donde el debate se vuelve mucho más profundo. Porque el tema ya no es solamente quién es culpable o inocente. El tema es quién tiene la autoridad para determinarlo. México sostiene que sus instituciones deben cumplir esa función. Estados Unidos sostiene que tiene derecho a actuar cuando considera afectados sus intereses o cuando existen posibles delitos bajo su jurisdicción. Y en ese punto aparece una zona gris que suele generar tensiones permanentes entre ambos países. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que México está actuando correctamente al exigir que las investigaciones sigan los procedimientos nacionales o consideras que debería alinearse de manera más directa con las decisiones tomadas en tribunales estadounidenses? Te leo en los comentarios porque aquí es donde realmente se divide la opinión pública. Ahora bien, hay un elemento que vuelve todavía más compleja esta situación. La presidenta insistió en algo que ha repetido varias veces. Defender la soberanía no significa proteger a funcionarios señalados. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es rechazar la corrupción. Otra muy diferente es aceptar que decisiones políticas o judiciales relevantes terminen siendo determinadas desde el exterior. Y precisamente esa distinción se convirtió en uno de los puntos centrales de toda la discusión. Pero cuando parecía que la tensión ya era suficiente, apareció el tercer frente. El económico, y posiblemente sea el que más consecuencias puede generar para millones de personas. Porque mientras se desarrollaban las controversias diplomáticas y judiciales, Donald Trump volvió a lanzar mensajes cuestionando el futuro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Cuando un expresidente estadounidense con influencia política real habla de revisar o incluso poner en duda acuerdos comerciales, los mercados escuchan, las empresas escuchan, los inversionistas escuchan, y los gobiernos también. Trump llegó a plantear que Estados Unidos no necesita a sus socios de la manera en que muchos creen. La frase sonó fuerte, pero la respuesta mexicana fue inmediata, y estuvo basada en números más que en emociones. Desde Palacio Nacional se recordó algo que los especialistas en comercio conocen bien. Las cadenas productivas de América del Norte están profundamente integradas. No se trata de tres economías aisladas que comercian ocasionalmente. Se trata de industrias completas que funcionan de manera conjunta. Automóviles ensamblados con piezas producidas en distintos países. Acero que cruza fronteras varias veces antes de convertirse en producto terminado. Empresas que operan simultáneamente en los tres mercados. Por eso cuando aparecen aranceles o restricciones, el impacto rara vez queda encerrado en un solo país. Los costos terminan distribuyéndose, y muchas veces regresan directamente al consumidor estadounidense. Ese es precisamente uno de los argumentos que México está utilizando en esta nueva etapa, porque la discusión ya no gira solamente alrededor de exportaciones o importaciones. La discusión gira alrededor de competitividad regional. Y aquí aparece la dimensión geopolítica que muchos medios no están explicando con suficiente profundidad. Si América del Norte quiere competir frente al crecimiento industrial asiático, necesita integración, necesita cadenas de suministro eficientes, necesita certidumbre, necesita estabilidad. Debilitar los mecanismos de cooperación comercial puede generar beneficios políticos de corto plazo para algunos actores, pero también puede debilitar la posición estratégica de toda la región. Y esa es una carta que México sabe perfectamente cómo jugar. Si todavía sigues aquí, probablemente ya entendiste que esta historia va mucho más allá de un intercambio de declaraciones entre gobiernos. Estamos hablando de cómo se redefine la relación entre dos países que comparten frontera, comercio, seguridad y millones de vínculos humanos. Por eso te invito a suscribirte y a compartir tu punto de vista. Estas conversaciones apenas comienzan y van a seguir marcando la agenda regional. Mientras tanto, una delegación encabezada por Marcelo Ebrard se prepara para nuevas reuniones en Washington relacionadas con la revisión del tratado comercial. Y México llega a esa mesa con objetivos claros: reducir presiones arancelarias, fortalecer sectores estratégicos, mantener condiciones competitivas para la industria regional, pero también con una postura política definida. Negociar sí, aceptar imposiciones no. Y cuando observamos juntos los tres frentes, aparece una fotografía bastante reveladora. Primero, cuestionamientos diplomáticos. Después,
presiones derivadas de procesos judiciales. Finalmente, advertencias económicas. 3 ámbitos distintos. 3 instrumentos distintos. 3 formas de influencia diferentes. Sin embargo, la respuesta mexicana fue prácticamente la misma en todos los casos. Cooperación, respeto mutuo, institucionalidad y soberanía. Esa consistencia es probablemente el dato político más importante de toda la semana. Porque independientemente de que alguien apoye o critique al gobierno actual, existe una línea argumental que se ha mantenido estable. Y esa estabilidad tiene consecuencias. Los socios internacionales toman nota. Los mercados toman nota. Y los propios actores políticos dentro de México también toman nota. La consecuencia más importante quizá no sea ninguna de las noticias individuales. Quizá la consecuencia más importante sea la percepción de que México está intentando redefinir la forma en que responde a las presiones externas. No desde la confrontación permanente, pero tampoco desde la subordinación automática. Y eso cambia el equilibrio de la conversación. Porque durante décadas hubo momentos en los que cualquier mensaje proveniente de Washington parecía suficiente para alterar decisiones internas mexicanas. Hoy la dinámica parece diferente. No significa ruptura. No significa distanciamiento. Mucho menos significa enemistad. Significa negociación desde otra posición. Y esa diferencia puede resultar decisiva en los próximos meses. ¿Qué viene ahora? Existen varios escenarios posibles. El primero es que las negociaciones comerciales avancen y se consolide una etapa de cooperación pragmática entre ambos gobiernos. El segundo es que las tensiones electorales en Estados Unidos aumenten la presión política sobre México y provoquen nuevos episodios de fricción diplomática. Y existe un tercer escenario, quizá el más interesante, que ambos países comprendan que sus desafíos son demasiado grandes para enfrentarlos por separado y terminen fortaleciendo los mecanismos de coordinación, pero bajo reglas más equilibradas que las del pasado. Todo dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas, porque la revisión del tratado, las investigaciones en curso y los temas de seguridad seguirán ocupando el centro de la agenda bilateral. Lo que ya quedó claro es que la discusión dejó de ser únicamente comercial, judicial o diplomática. La discusión es política y también es estratégica. Se trata de definir cómo quiere relacionarse México con la principal potencia del continente durante los próximos años. Y esa es una decisión que trasciende gobiernos, partidos y coyunturas. Por eso quiero cerrar con una pregunta. Cuando un país enfrenta presiones externas simultáneas en materia de seguridad, justicia y comercio, ¿qué resulta más importante? ¿Mantener una postura firme para marcar límites o priorizar la flexibilidad para evitar conflictos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete si te interesan los análisis políticos y geopolíticos explicados con contexto y sin simplificaciones fáciles, porque esta historia todavía está lejos de terminar. Y los próximos movimientos podrían definir mucho más que una relación bilateral. Podrían definir el papel que México quiere jugar en el continente durante los próximos años.